vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 3 y vamos para el versículo 3. Yo creo que ese lo habíamos leído la semana pasada, ¿cierto? Habíamos quedado como en el 8. Entonces vamos a seguirlo desarrollando. Versículo 3. Inmediatamente Juan viajó a toda la comarca del río Jordán, probablemente cerca de Jericó. Allí llamó a la nación de Israel a arrepentirse de sus pecados para recibir perdón y prepararse así para la venida del Mesías. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en este tiempo? Alina, buenos días, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Decirle a la gente que debe arrepentirse de su pecado, mostrarle a la gente la necesidad que tiene de nuestro Señor para que puedan recibir la salvación y estar listos para cuando venga nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Porque recuerden que hemos puesto el ejemplo de un hombre que es muy rico, tiene muchos recursos y mucha gente tiene una deuda impagable. Todos tenemos una deuda impagable, pero esa persona tiene los recursos suficientes para pagar la deuda de todos nosotros, pero necesitamos primero reconocer que tenemos una deuda. Sí, la verdad es que tengo una deuda. Le debo a tal banco tanto dinero y no tengo con qué pagar, ¿cierto? Y después esa persona, después de reconocer que tiene una deuda, que no tiene cómo pagarla, debe ir a esa persona que sí tiene los recursos y decirle, puedes pagar esa deuda por mí. Y lo que yo voy a hacer en gratitud es vivir para ti, porque después de haber pagado esa deuda por mí, esa deuda impagable, pues yo no puedo hacer menos que vivir para ti, ¿cierto? No con el propósito de pagarte, pues porque no tendrás nunca cómo pagarle, pero sí de agradecer. Yolanda, buenos días, Dios te bendiga, qué rico verte aquí, Dios te bendiga. Bueno, entonces es muy importante que tú y yo entendamos que eso es lo que hacemos con nuestro Señor, ¿cierto? Él es quien tiene recursos suficientes, la sangre de Cristo, para pagar esa deuda divina que nosotros tenemos. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Mira, Juan eso era lo que hacía. Darle a la gente un mensaje que le hiciera entender su necesidad profunda de Dios. ¿Cuánto necesitaban del Señor? ¿Cómo eran pecadores? ¿Cómo necesitaban de que Dios les salvara? Y después de eso, pedir perdón por ese pecado. Y lo que realmente produce el perdón es un cambio, ¿cierto? Se supone que hay una transformación, se supone que hay una decisión de no volver a hacer eso que yo antes hacía. Entonces, las personas se arrepienten de su pecado, el Señor perdona sus pecados, son salvas y están listas para partir a la presencia del Señor cuando el Señor venga por ellos. También llamó al pueblo a ser bautizado como señal externa de que se habían arrepentido en verdad. Entonces, esa era la invitación de Juan: arrepiéntase. Pues con el arrepentimiento era aceptar al Señor, ¿cierto? En sus vidas, a Dios como su Señor y Salvador. Pero adicional, bautícese para que den esa muestra externa a la gente, ese testimonio a la gente de que ustedes han decidido vivir para el Señor. Miren, hay un libro, les recomiendo, se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek, bueno, no recuerdo, es de Simon, Empieza por el porqué. Y ese libro es muy bueno y habla, pues, pero es de la vida cotidiana, ¿cierto? Porque la gente empieza a hacer algo. ¿Por qué la gente empieza un proyecto, un negocio? ¿Por qué empieza una empresa? Entonces, nos hace como comprender que lo más importante es la motivación, porque van a haber momentos de mucha dificultad, van a haber momentos de mucha presión, van a haber momentos difíciles durante todo el proceso, pero cuando tú tienes muy claro tu por qué, tú no desistes. Y ese por qué se vuelve un aliado, se vuelve una motivación, se vuelve como ese bastón que te va a sostener cuando quieras desistir. Entonces, él cuenta la historia o habla un poquito sobre Harley Davidson, ¿cierto? Y él decía lo impresionante que es ver por ejemplo, esta marca, cómo se posicionó, no solo en la mente, sino en el corazón de la gente. La gente se tatúa el logo de Harley Davidson. Bueno, yo no sé si en este tiempo sea tan común, ¿cierto? Pero hubo un tiempo en que la gente se tatuaba la marca en su cuerpo,
se marcaban porque ellos sentían esa identidad con esa marca, como que esa marca les representaba. Mucha gente en este tiempo no compra sino Apple, por ejemplo, ¿cierto? El celular, el iPhone o la tablet, todo. ¿Por qué? Porque eso como que ellos sienten que los representa. Entonces mira que hacen como una confesión externa de qué es lo que les gusta. No, yo solo tengo celular iPhone y hay gente que no compra sino celulares iPhone. O lo mismo la tablet, ¿cierto? Y estos motociclistas solo tenían marcas de Harley Davidson, pero adicional se la tatuaban. Entonces mostraban a la gente como cuáles eran sus preferencias, qué era lo que les gustaba, cuál era su estilo de vida también, porque pues la marca no es solo una marca, sino que como que le enseña a la gente un estilo de vida, ¿cierto? Como todo el que es harlista es así, ¿cierto? Hay como un prototipo del harlista. Entonces, lo mismo en nuestro caso, nosotros nos bautizamos porque eso nos identifica también delante de la gente como yo soy cristiano, he decidido seguir al Señor. Entonces lo hacemos como un paso de obediencia, como una confesión pública de que hemos creído en el Señor. Si tú no te has bautizado y ya llevas tiempo con el Señor, has aceptado al Señor como Señor y Salvador, es, es es excelente práctica que tú te bautices, pero pues primero debes estar congregándote. Si no hay una congregación, tú debes ir y congregarte a un lugar, recibir ese alimento junto con los hermanos, congregarte, discipularte, pero adicional también iniciar ese proceso para bautizarte. Es muy importante. Juan era un verdadero profeta, una conciencia encarnada, clamando contra el pecado y llamando a la renovación espiritual. Versículo 4. Su ministerio dio de esta manera cumplimiento a la profecía de Isaías 43 al 5. Él era voz de uno que clama en el desierto. Espiritualmente hablando, en este tiempo, Israel era un desierto. Como nación era árida e inhóspita y no daba fruto para Dios. Mira cómo alguien puede ser un desierto espiritual. Es árida. Cuando el Señor habla, entonces nosotros decimos, pues sí, yo lo escuché, pero eso no aplica para mí. O estamos escuchando, ay, que fulano se hubiera conectado, que Perana se hubiera conectado, ¿cierto? Entonces queremos como lanzarle el mensaje a alguien cuando el mensaje es para nosotros, el mensaje es para quien lo escucha. Si tú y yo estamos aquí conectados, el mensaje lo destinó el Señor para ti y para mí esta mañana. Entonces, no podemos ser tierra árida, tenemos que ser esa tierra fértil que cuando llega la palabra del Señor, cuando la semilla es sembrada, da fruto y da fruto abundante para la gloria del Señor. Así estaba Israel, estaba árida, no daba fruto. Para estar dispuestos para la venida del Señor, el pueblo había de hacer un cambio moral. El Señor Jesús va a volver por su iglesia. Tú y yo tenemos que tener muy claro eso. Cristo Jesús va a volver por su iglesia. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dijo en su palabra. Si Él dijo que iba a nacer, si Él dijo que iba a vivir en medio de nosotros, que iba a morir, que iba a resucitar, y todo eso se cumplió, ¿por qué no cumpliría esta palabra que dijo que Él va a volver? Y que va a volver por su iglesia. Se va a cumplir. Entonces, si tú y yo tenemos claro eso, si tú y yo somos conscientes de eso, debemos hacer un cambio moral. Debemos empezar a llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, como lo dice la palabra. Ver este mundo por el lente de Dios, y es a través de su palabra. Cuando tú y yo conocemos la verdad, entonces podemos saber que es mentira. ¿Qué nos está vendiendo el mundo que es mentira? ¿Qué es lícito en el mundo que es mentira, que va en contra de la palabra del Señor? Pero tenemos que conocer la verdad. Yo no sé si un billete es falso hasta que no conozco uno bueno, ¿cierto? Pero tengo que tener la verdad para poder conocer, para poder saber que lo que me están diciendo es mentira o es verdad. En aquellos tiempos, cuando un rey iba a hacer una visita
regia se hacía complejos preparativos para allanar los caminos y para hacer su llegada lo más posible. Y esto es a lo que Juan llamó al pueblo, ¿cierto? Miren, en ese tiempo, por ejemplo, un rey iba a visitar una nación y mandaba primero un mensajero. Vaya, dígale al rey de tal nación. Y bueno, de hecho, un presidente en este tiempo, pues no puede simplemente ir y presentarse ante otro presidente. Tiene que pedir una cita, ¿cierto? Mira, yo voy, pues yo creo que en este tiempo puede ser más personalizado, de pronto a través de la secretaria, la asistente. Pero en ese tiempo, pues recuerda, no había email, no había cómo hacer una llamada, entonces enviaban un mensajero que anunciara la visita de ese rey. Entonces eso hizo Juan. Juan vino como ese mensajero, como ese heraldo, para anunciar la venida del rey, la llegada del rey. Dice aquí, solo que no se trataba de una preparación de caminos literales, sino de una preparación del corazón. El pueblo no tenía que preparar un lugar físico para nuestro Señor Jesús, para la venida de nuestro Señor Jesús. Tenía que preparar su corazón. De hecho, si el pueblo hubiera tenido su corazón preparado para la venida de nuestro Señor Jesús, habrían preparado un lugar físico. Cuando los líderes religiosos escucharon a los sabios decir, es que hemos venido porque vimos la estrella, el rey ha nacido, ellos hubieran dicho, ¿cómo? No, vamos con usted y vamos por él y lo traemos y... Cierto, hubieran preparado un lugar físico porque su corazón estaba preparado para ese rey. Como no estaban preparados, les dijeron, sí, mire, eso queda en tal parte. Llega a tal casa, la roja, vea, eso queda allá. Allá queda Belén. Vayan ustedes. Y no fueron con ellos a ver al rey, que supuestamente lo estaban esperando. Los efectos de la venida de Cristo se describen como: todo valle será rellenado. ¿Eso qué significa? Los que estén verdaderamente arrepentidos y son humildes serán salvos y quedarán satisfechos. En ese tiempo, ¿cierto? Quedarían salvos, se quedarían satisfechos y en este tiempo. Cuando tú y yo recibimos a nuestro Señor, todo valle será allanado. Cuando realmente nos arrepentimos, somos humildes para recibir al Señor, seremos salvos y recibiremos esa satisfacción de vida. Mira, yo creo que a veces uno cree que por haber recibido al Señor, por haber recibido al Señor o por estar con el Señor, como que va a estar exento de problemas, va a estar exento de dificultades. No es así. No es así. Esta satisfacción que William menciona aquí o se refiere más bien a que tú y yo vamos a poder estar en paz y tranquilos aún en medio de esas situaciones difíciles. Van a llegar situaciones difíciles, nos llegan a todos. Pero cuando tú y yo estamos con el Señor, sentimos esa paz, sentimos ese refrigerio, sentimos ese descanso en nuestra alma, de que ahí está nuestro Señor con nosotros, en medio de nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos. ¿Cuántas veces tú y yo lo que necesitamos, listo, estamos en un momento difícil, ¿cierto? Estamos en un momento difícil, pero lo que necesitamos es un abrazo. Lo que necesitamos es una palabra de consuelo. Ahí está nuestro Señor. Ahí está. Entonces, primero va a ser rellenado todo valle, ¿cierto? Todo monte y collado será rebajado. Vamos a ver qué significa. La gente, como los escribas y fariseos, que eran orgullosos y arrogantes, serían humillados. Dice la Biblia que el Señor da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Él resiste al orgulloso. El Señor mira de lejos al altivo. Entonces estos montes y collados, estamos hablando de algo espiritual, ¿cierto? Orgullo, prepotencia. Ellos serían humillados. Dice, todo monte y collado será rebajado. Así quedarían los líderes religiosos. Y así va a quedar todo aquel que no quiera aceptar al Señor. Va a ser humillado, va a ser rebajado. Tenemos que aceptar al Señor. No podemos salvarnos nosotros mismos. No hay salvación para nosotros fuera de Dios. Por eso tenemos que ser humildes y decir, Señor, yo reconozco mi incapacidad.
mi necesidad de ti. El jueves pasado nos compartía Douglas la historia de un hombre que sufrió mucho. Él sufrió muchas situaciones difíciles, creo que fue cuando estaban en esos campos de concentración, ¿cierto? Y este hombre dice, Dios mismo va a tener que pedirme perdón. O sea, mira al nivel que llega nuestro orgullo. Es como, piensa que la vasija puede hablar y la vasija se cae, no sé, y se rompe un brazo, se rompe la agarraderita, ¿cierto? ¿Dónde uno agarra la vasija? Y piensa que la vasija dijera, el mismo alfarero me va a tener que venir a pedir perdón por dejarme caer y quebrar la agarraderita esa. A ti y a mí nos parecería absurdo, una locura, ¿cierto? Bueno, primero porque no habla, pero digamos en el caso que hablaran. Así mismo, nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. ¿De verdad tú crees que tiene que darnos explicaciones a ti y a mí? ¿De verdad tú crees que Él tiene que venir a pedirnos perdón a ti y a mí? Tenemos que tener humildad. Todos sufren, todos padecen. La diferencia es que los que somos hijos de Dios padecemos y aún ese padecimiento nos sirve para bien. Ese padecimiento obrará a nuestro bien. Lo tortuoso se hará recto. Vamos a ver qué significa. Los que eran faltos de honradez, como los recaudadores de impuestos, verían su carácter corregido. Lo tortuoso se hará recto. Mira, por ejemplo, Mateo. Mira, por ejemplo, Zaqueo. Mira, por ejemplo, a María Magdalena, ¿cierto? Ellos eran tortuosos, estaban desviados del camino. Para ellos, en el tiempo del Señor Jesús, para los israelitas, para los judíos muy legalistas y religiosos, para estos, prostitutas, recaudadores de impuestos, no había los subversivos, ¿cierto? Porque mira que Simón, el celote, pertenecía a un grupo armado, de rebeldes, más bien, de rebeldes. Para ellos no había salvación en ese tiempo, porque los líderes religiosos simplemente los etiquetaban. Estaban perdidos ellos, pero nuestro Señor enderezó su carácter, corrigió su carácter, los encaminó. Qué hermoso para ti y para mí saber eso. Lo áspero se convertirá en caminos suaves. Los soldados y otros con temperamentos duros y crudos serían domados y afinados. Versículo 6. El resultado final sería toda carne, tanto judíos como gentiles, verían la salvación de Dios. En su primera venida, la oferta de salvación salió a todos los hombres, aunque no todos la recibieron. Cuando vuelva a reinar, este versículo tendrá su pleno cumplimiento. Entonces todo Israel será salvo y los gentiles compartirán también de las bendiciones de su glorioso reino. Toda carne, vamos a ver qué dice el 6 en la Biblia, y verá toda carne la salvación de Dios. Bueno, yo no sé si sea estrictamente así, que todos los israelitas serán salvos, ¿cierto? Porque, pues aunque sean israelitas, Dios no los ha obligado. Y yo creo que han muerto muchos israelitas desde el tiempo de nuestro Señor Jesús en su venida hasta este momento, y no han sido salvos, ¿cierto? Cuando venga nuestro Señor en su segunda venida, creo que los israelitas van a abrir sus ojos, pero también imagino que habrá quien no se quiera arrepentir y quien no quiera seguir al Señor. Entonces, pues si no reciben al Señor Jesús, no van a ser salvos. Por más israelitas que sean, por más pueblos de Dios que sean, si no reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no van a ser salvos. Y aquí dice, y verán toda carne la salvación de Dios, ¿cierto? O sea, van a ser testigos oculares de la salvación de Dios sobre los que creyeron. Esto no creo que signifique necesariamente que todos van a ser salvos, no, los que crean.
sino que todos van a poder ver cómo Dios libra, cómo hay salvación para todos aquellos que crean en el Señor Jesús. Cuando vuelva para reinar, bueno, aquí ya lo leímos, 7, cuando las multitudes salieron para ser bautizadas por Juan, él se dio cuenta de que no todos eran sinceros. Mira cómo puede venir alguien incluso a bautizarse y no ser sincero. ¿Cómo puede alguien estar yendo a la iglesia y no ser sincero? ¿Cómo puede alguien estar haciendo largas oraciones? ¿Se acuerdan el fariseo? Señor, gracias porque no soy como este publicano. Yo oro, yo hago ayuno, yo doy mis diezmos. Y no era sincero. O sea, no estaba haciendo todas esas cosas para el Señor, sino para su gloria, para su honra, para jactarse públicamente de que lo hacía, para que lo vieran. ¿Cómo podemos hacer cosas piadosas con un mal propósito? Que el Señor nos guarde, ¿cierto? Podemos estar ayudando a alguien con un mal propósito. No ser sinceros. Podemos hacer cosas buenas, pero pecar haciendo esas cosas buenas. Entonces, que el Señor examine, por eso mi invitación siempre, que tú y yo pidamos al Señor que nos ayude a examinarnos. Señor, muéstrame el estado real de mi corazón. Cuando tú y yo vayamos a hacer algo, sobre todo servirle a alguien, hacer algo para alguien, mira, el corazón es tan engañoso, y lo dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Con qué motivación lo voy a hacer? ¿Cuál es mi motivación para ir a ese lugar? ¿Cuál es mi motivación para hablarle? ¿Cuál es mi motivación para ayudarle? Que el Señor nos ayude a examinarnos y nos muestre la verdadera condición de nuestro corazón, que podamos ser sinceros. Algunos eran meros profesantes, sin hambre ni sed de justicia. Es a estos que se dirigió Juan como engendro de víboras. No era que Juan pudiera ver pues como el corazón o la mente de ellos, leerle la mente y saber que estaban pensando perversidades o que no estaban haciendo las cosas con sinceridad, no. Pero el Señor sí da un discernimiento. Y como que uno ve, esta persona no está siendo muy sincera, ¿cierto? Como que no quiere. Pienso yo que hay que ser muy cuidadosos. Dios le dio a Juan ese discernimiento en ese momento. Nosotros en ese tiempo ser muy cuidadosos porque podemos estar juzgando injustamente a alguien. Y esa persona ser sincera y nosotros juzgándole, ¿cierto? Creo que los frutos de esa persona es lo que nos va a mostrar si esa persona es sincera o no en su caminar con el Señor. Y bueno, lo que hay que hacer es orar por esa persona. La pregunta, ¿quién os advirtió que huyeseis de la ira inminente? Implica que no era Juan quien lo había hecho. Su mensaje se dirigía a aquellos que estaban dispuestos a confesar sus pecados. Versículo 8. Bueno, entonces ahora sí vamos a leer del versículo 8 en nuestras Biblias. Del versículo 8 vamos a leer al versículo, vamos a ver dónde termina esto, al 20, ¿sí? Leamos en nuestras Biblias, del versículo 8 al 20. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Juan le está diciendo a esa gente, ¿cierto? Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, publicanos, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Miren, recaudadores de impuestos. Y venían los líderes religiosos, venían el pueblo, venían estos que estaban en enemistad con el pueblo de Israel por servir al imperio romano, pero todos venían. También le preguntaron unos soldados diciendo, miren, hasta soldados estaban ahí escuchando el mensaje de Juan. ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan,
Como los vio muy emocionados con su mensaje y posiblemente mostraban como que este es el Cristo, ese era el Mesías, el que estábamos esperando. Juan inmediatamente deja claro quién es él. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas otras y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además sobre todas ellas añadió además encerró a Juan en la cárcel, sobre todas ellas. No, leí mal ahí. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodías había hecho, sobre todas ellas, o sea, Herodías incitaba a su marido, ¿cierto? Ahora el tetrarca, Herodes, a que hiciera cosas malas. Ella añadió, además, que encerró, de todas esas cosas malas que hizo, añadió que encerró a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Por qué? Porque le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces eso le molestaba a ella e incitó a Herodes para que encerrara a Juan en la cárcel. Vamos a desarrollar. Versículo 8. Si realmente querían tener tratos con Dios, deberían mostrar que se habían arrepentido de verdad, manifestando una vida transformada. Si tú y yo queremos realmente tener una comunión con Dios, debemos mostrar que hemos tenido una vida transformada, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Un ejemplo, alguien te defraudó, viene y te pide perdón. ¿Qué es lo que tú esperas de esa persona? Que no te vuelva a defraudar, ¿cierto? Listo, yo te perdono, pero pues no lo vuelvas a hacer, no me vuelvas a defraudar. Lo mismo con nuestro Dios, si venimos y pedimos perdón por algo, lo mínimo que debemos hacer pues es cambiarlo, ¿cierto? Esa es una evidencia de que realmente nos hemos arrepentido. El arrepentimiento genuino produce frutos. No debía comenzar a pensar que el hecho de descender de Abraham era suficiente. Ellos no podían pensar, pues somos descendientes de Abraham. Piensa, en este tiempo, vamos a poner un ejemplo más de nuestro tiempo. Piensa que alguien es hijo de un pastor. Y resulta que ese hombre es un ladrón, es un estafador, un violador, no sé. Piensa cualquier cosa terrible que los seres humanos podemos hacer. Y esa persona va ante un juez porque lo van a meter a la cárcel y dice, no, a mí no me pueden meter a la cárcel. No, señor, ¿y por qué? Es que usted hizo esto y esto y esto, tiene estos delitos que ha cometido, tiene que ir a la cárcel. No me pueden meter a la cárcel porque yo soy hijo del pastor, de fulano. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué que seas hijo del pastor? Esto no te exime de tu responsabilidad. Ni te va a hacer, ¿cómo se llama? Ni te va a hacer, pues como justo, ¿cierto? O sea, no te deja impune. Tienes que pagar por todo lo que hiciste. Entonces estos hombres quizás estaban haciendo y deshaciendo. Y decían, no, pero es que yo puedo hacer y deshacer igual. Dios está a mi favor, Dios está conmigo, Dios me favorece y me bendice y está agradado de mí porque yo soy descendiente de Abraham. Entonces Juan aquí les está diciendo, no crean que ser descendiente de Abraham es suficiente, porque todos vamos a tener que dar cuentas delante del Señor. Así sean descendientes de Abraham, no importa. La relación con personas piadosas no hace piadoso a nadie. Es que es hijo del pastor, es que nació en una familia cristiana, no te hace piadoso. Tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador
para que pueda hacerse una realidad en tu vida la salvación. Si no, no importa quién sea mi amigo, mi padre, mi madre, no importa. Dios no está limitado a la descendencia física de Abraham para cumplir sus propósitos. Él podía tomar las piedras junto al río Jordán y suscitar hijos de Abraham. Piedras aquí es probablemente una imagen de los gentiles, ¿cierto? A los que Dios podría transformar mediante un milagro de la gracia divina en creyentes con una fe semejante a la de Abraham. Entonces, pues posiblemente Juan habló de piedras, ¿cierto? Pero en un contexto espiritual las piedras seríamos nosotros. Nosotros no somos judíos, descendientes de Abraham, pero recibimos por gracia, por medio de la fe de Abraham. Ahora somos el Israel espiritual del Señor. Eso es precisamente lo que sucedió. La descendencia física de Abraham como nación, Israel, rechazó al Cristo de Dios. Pero muchos gentiles le recibieron como Señor y Salvador y llegaron así a ser la descendencia espiritual de Abraham. Ahí estamos tú y yo. Tan privilegiados de haber podido recibir a nuestro Señor, poder conocer a nuestro Señor y hacer parte del pueblo de Dios ahora. Por ejemplo, la iglesia, nosotros somos parte de ese misterio tan hermoso que el Señor diseñó, la iglesia. Somos un solo cuerpo, somos una familia, eso es hermoso. Versículo 9, el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles. Es una expresión figurada, significando que la venida de Cristo pondría a prueba la realidad del arrepentimiento del hombre. Aquellos individuos que no manifestasen los frutos del arrepentimiento serían condenados. ¿Quiénes son condenados? Todos aquellos que no creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo sabemos que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es muy claro. Las palabras y frases de Juan salían de su boca como espadas. Generación de víboras, les decía. Ira venidera, el hacha está puesta, se corta, se echa al fuego. Los profetas del Señor nunca fueron de lengua blanda. Por eso en este tiempo, ¿quién es un profeta? No, ahora no es que una persona esté en una iglesia sentada, yo no sé cómo, vestida, yo no sé cómo, y profetizando, a usted le va a pasar, a usted le va... No, eso no es un profeta. Profeta es todo aquel que predica la palabra del Señor. ¿Qué estaba haciendo Juan? Mira, él era un profeta, ¿y qué estaba haciendo? No estaba diciendo, a mí me parece que usted tal cosa, a mí me parece... No, denunciándole el pecado a la gente, predicando la ley del Señor. Eso estaba haciendo, eso es un profeta. Todo aquel que predica la palabra del Señor es un profeta, porque estamos predicando la palabra del Señor. Entonces, Juan está profetizando ahí y no lo hace con mucha suavidad para no afectar a muchos. No lo hace con mucha delicadeza para poderse congraciar con muchos. No lo hace así. Sus palabras parecían una espada. Así tú y yo, mira, el mensaje en sí mismo es ofensivo. Que tú vengas y le digas a una persona es que solo a través de Cristo Jesús puedes salvarte. Para ellos es ofensivo, es molesto. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que entonces solo su Dios? Solo... Él lo determinó así. Es su cielo. Y Él solo va a dejar entrar a su cielo a quien acepte a su Hijo como Señor y Salvador. Y tú y yo no podemos ahí objetar nada. Es su cielo. Entonces, yo sí creo que todos debemos recibir y pedir del Señor su gracia para predicar la palabra, ¿cierto? Hay momentos en los que la persona necesita una palabra de consuelo. Hay momentos que necesita una palabra más firme, de exhortación. Pero yo creo que es en comunión con el Señor que tú y yo vamos como identificando esas cosas. Podemos saber cómo hablar a una persona, porque es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo hablarle a esa persona. Que no vamos a estar dando una palabra de exhortación cuando la persona lo que necesita es una palabra de consuelo, pero que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento.
Eran grandes moralistas y con frecuencia sus palabras se abatían sobre la gente como las hachas de batalla de nuestros antepasados sobre los yelmos de sus enemigos. Versículo 10. Heridos por la convicción de pecado, las multitudes pedían a Juan que les diese sugerencias prácticas acerca de cómo exhibir la realidad de su arrepentimiento. Muy interesante esto, ¿cierto? Sobre todo de los israelitas. Que un israelita viniera a decirle a Juan, y venga, y entonces, ¿yo qué hago? Porque se suponía tenían la ley, podían leer la ley, debían conocer la ley como israelitas. Está bien que tú o yo vayamos a alguien a pedir un consejo, mira, es que yo estoy en esta situación, ¿cierto? Pero de verdad, cuando son cosas de pecado, tú y yo deberíamos conocer la palabra de Dios para saber que eso es pecado. Dios nos ha dado una conciencia. Entonces no es como que tú y yo nos podemos burlar de mi conciencia. No, a mí me parece que esto está bien. No, ahí está la conciencia para darnos testimonio de que lo que vamos a hacer está bien o está mal. Segundo, los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, que nos hace entender que lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿cierto? Recuerda que ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero tercero, tenemos la palabra. Hay confusión. Tengo que hacer esto. Hay confusión en mi vida. Yo puedo entenderlo hasta cierto punto porque hemos desarrollado unos hábitos, hemos tenido unos patrones de conducta a lo largo de toda nuestra vida. Y puede que tú y yo estemos haciendo ahora muchas cosas y le llamemos bueno y resulta que es malo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Por algún motivo, no sé, no disiernes por tu conciencia, no escucha la voz del Espíritu Santo. Bueno, pues tenemos la palabra de Dios. Es ir a la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, tú y yo podemos comprender que cómo es que Dios quiere que yo me conduzca, cómo es que quiere que yo viva. Yo quiero preguntarte esta mañana, sinceramente, ¿pasas tiempo en la palabra del Señor? Tú dedicas tiempo para leer. No la leas como quien va a entender todo o va a recibir todas las respuestas, no. Léela con la humildad de que el Señor quiere hablarte y hay cosas que no vas a comprender, hay cosas que yo no comprendo todavía y puede ser el pastor, no sé, el más anciano que haya en el mundo en este momento, que sepa toda la Biblia, que haya leído la Biblia muchas veces y hay cosas que no comprende porque es el pensamiento de Dios, una parte de su pensamiento aquí registrada. Es un misterio y todos los días nos va dando una revelación progresiva de su palabra. Todos los días nos va explicando como el bebé. Tú le empiezas a dar leche, ¿cierto? Él toma primero la leche materna, después una papillita, después le vas dando alimento sólido, pero es poco a poco. Si no, se ahoga el niño. Así es con nuestro Señor, nos va a ir dando una revelación progresiva, progresiva. Pero qué bueno es saber que ahí está nuestro Dios, enseñándonos, instruyéndonos, eso es hermoso, ¿cierto? Entonces, tú y yo vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé mucha sabiduría y que nos dé mucha humildad para reconocer nuestra condición y para hablar a otros. Versículo 11-14. En los versículos 11 y 14 les muestra Juan maneras específicas en las que podrían demostrar su sinceridad. En general deberían amar a su prójimo como a sí mismos, compartiendo su vestido y lo que tuviesen que comer con los pobres. Respecto a los cobradores de impuestos, habían de ser estrictamente honrados en todos sus tratos, ya que como clase notoria, como clase eran notoriamente carentes de escrúpulos. Esto constituía una evidencia muy concreta de la genuinidad de su arrepentimiento. Finalmente les dijo a los soldados en activo que evitasen, tres pecados comunes a los militares: la extorsión, la calumnia y el descontento. Es importante darse cuenta de que estos hombres no fueron salvados por hacer estas cosas, más bien se trataba de evidencias externas que sus corazones debían dar si eran verdaderamente rectos con Dios. Mira,
Cuando el Señor le dice, por ejemplo, al joven rico, tienes que hacer esto y esto. Todo eso lo hice. Ya, todo eso ya lo hice. Bueno. Entonces ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El Señor no estaba sugiriendo que ese joven iba a ser salvo o iba a ir al reino de los cielos por vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Lo que el Señor quería era que ese hombre entendiera quién era su Dios, qué Dios tenía en su corazón, el Dios verdadero o el Dios del dinero. Y él inmediatamente detectó, mi Dios es el dinero, por eso se entristeció y se fue. Lo mismo con la predicación de Juan. No estaba sugiriendo Juan aquí que para poder ser salvos o poder recibir al Señor tenían que hacer estas cosas. Estas cosas iban a ser una consecuencia de haber recibido al Señor. Así tú y yo. Nuestra vida es simplemente una consecuencia. Lo que tú y yo hacemos, cómo hablamos. Mira, piensa en un vaso. No tengo un vaso acá, pero piensa en un vaso. Cuando el vaso está lleno de un jugo, no puede salir otra cosa de ahí. Si yo lo volteo, solo puede salir jugo de ahí porque está lleno de jugo. Lo mismo pasa si tú y yo estamos llenos del Señor. Cuando hablamos se va a notar. Cuando hacemos algo se va a notar. Nuestra vida externa, nuestras obras, nuestras palabras van a ser una muestra de que está lleno nuestro corazón. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a hacer un reflejo. Nuestro exterior es solo un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude para poder, que estemos llenos de Él, ¿cierto? Para poder mostrar de lo que estamos llenos con nuestra vida. Vamos a dejarlo aquí hasta el 16. Vamos a leer mañana 15 y 16, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta mañana gloriosa. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por la claridad con la que nos hablas. Gracias por enseñarnos todos los días, Señor, nuestra necesidad de ti y la necesidad también de dar fruto abundante para ti, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de eso en lo que hemos creído, de eso, Señor, en lo que hemos puesto nuestra confianza. Nuestra vida sea un reflejo, Señor, de que tenemos una real y genuina comunión contigo. Te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Te damos toda la gloria y la honra. Ponemos este día en tus manos, Señor, y que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.